Ya tú me dirás, entonces damos inicio a la reunión. No te escuchamos, Isra. Ay, es que con el micrófono apagado, muy difícil. Ya les comencé a grabar la sesión. Démosle la bienvenida a Valentina, nuestra psicóloga del centro. Ya la conocieron el sábado pasado, pero hoy viene con un tema muy específico que es el reglamento del aprendiz. Así que mucha atención. Bienvenida, Valentina. Muchas gracias, Instru. Bueno, buenas noches para todos. Espero que se encuentren muy bien. Esta semana pues haya finalizado con toda, ya por fin a descansar este fin de semana. Pues como les decía la Instru, pues la idea de este encuentro del día de hoy es como terminar con la temática que nos había faltado el sábado pasado, que tiene que ver con el reglamento al aprendiz, pues ya que es también importante que ustedes conozcan como, pues desde allí como aquellas normatividades o aquellas reglas, de alguna forma, por decirlo, pues, que ustedes deben tener como presentes siendo aprendices del SENA. Allí digamos que pues voy a proyectarles una presentación donde ustedes, pues voy a tratar como de hacerlo lo más ameno posible, la información, no hacerla como tan densa, porque pues el documento del reglamento al aprendiz es un documento demasiado extenso, son más de 40 páginas. Igual pues yo se lo comparto a la instructora para que se los envíe por el grupo que tengan de WhatsApp, porque la idea es que ustedes también como que revisen allí un poco como más específica la información, porque la idea hoy es como hablar de las generalidades y los puntos pues como más importantes de alguna manera. Entonces voy a proyectar la pantalla para que demos inicio y nos rinda. El tema es un poquito extenso, pues por lo que el reglamento como tal tiene 5 capítulos, ¿sí? Pero pues como les estaba diciendo, la idea es hacerlo lo más ameno posible. Por favor, me confirman si ya ven la pantalla. Sí, ya Sí, la sí, ya se estamos la viendo. mira. Sí. Listo. Si alguna Sí, cosa, profe, si... sí, profe, ya fue. Perfecto, listo. Gracias por confirmar. Regálenme un minutico, por favor. Qué pena la interrupción. Bueno, continuando con el tema, el día de hoy vamos a hablar como que es el reglamento al aprendiz, de acuerdo al acuerdo 009 del 2024, que fue pues como su última actualización. Como les decía, en este reglamento vamos a encontrar lo que son principalmente como las rutas, los principios, procedimientos, derechos y deberes de los aprendices, ¿sí? También vamos a encontrar unas definiciones muy específicas que es importante que ustedes tengan como en cuenta, porque son términos que de pronto van a darse cuenta durante su proceso de formación, pues que usamos mucho en el SENA. También vamos a ver por allá en un capítulo lo que está relacionado como con las faltas, cómo ese es el manejo, pues como, digamos, en caso tal de que se incurra, no sé, en alguna falta en específico. Entonces, como cuando se hace un llamado de atención, cuando se va a plan de mejoramiento, cuando hay una cancelación de matrícula, ¿sí? Entonces, pues la idea es que ustedes tengan como muy presente toda esta información. En caso tal de que se vayan generando dudas con los temas, no sé si la Instru me puede como ayudando ahí como a moderar en caso tal, pues ya que yo no logro ver como las interacciones que hay allí si levantan la manito o algo, pero la idea es que vayamos resolviendo como las dudas, ya que solamente tenemos una horita. Igual yo creo que termino antes, pero pues igual la idea es que todo quede claro. Listo. Bueno, como les había dicho, eh, este reglamento al aprendiz se divide en 5 capítulos. En el primero vamos a encontrar todo lo relacionado con definiciones, en el segundo los derechos de los aprendices y lo relacionado con Sistema Nacional de Liderazgo. En el capítulo 3 lo que son los deberes. En el 4 este es muy, digamos, administrativo en cuanto a todo el proceso de
cómo es ingresar a un programa de formación, todo lo que tiene que ver con la permanencia, todo pues, el proceso que se hace en Sofía y lo de certificación. Y en el capítulo 5 todo lo que tiene que ver con las faltas, las medidas formativas, disciplinarias y sancionatorias. Entonces, empezando con el capítulo 1, bueno, les iba a mostrar como cuál es el documento del reglamento, igual como les dije al inicio, ahorita se los envío para que ustedes lo puedan tener allí. Es un documento de 48 páginas, ¿sí? Es allí como que nos explica ya más puntual todo, eh, lo que queramos pues como consultar de alguna manera, ¿listo? Entonces, teniendo en cuenta esto, vamos a iniciar. En cuanto a definiciones, pues, ¿qué quisiera yo contarles de acá que es importante? Nosotros hablamos en el SENA de que nosotros formamos a nuestros profesionales con una formación profesional integral. Cuando hablamos de integralidad, pues hablamos como que se integran varias áreas, ¿cierto? No sé si el sábado hablamos un poco de que nosotros acá en el SENA buscamos tener una formación desde tres pilares fundamentales, que es el saber, el hacer y el ser, ¿sí? Ya les había pues como mencionado que todo lo del saber son como desde las áreas de formación que ustedes están, específicamente desde cada programa, lo que ustedes aprenden, ¿cierto? Lo técnico, lo tecnológico y toda esa parte teórica para desenvolverse de alguna manera en un ámbito profesional. El hacer, pues ya es la práctica como tal de toda esa parte teórica. Y el ser, pues que está muy relacionado con todo lo que brindamos desde bienestar al aprendiz, el fortalecer esas habilidades blandas, tanto para la vida personal como en el trabajo, ¿cierto? Entonces, en esa integralidad se intervienen diferentes profesionales. Entonces, cuando hablamos de esa formación profesional integral, buscamos pues que de alguna manera eso aporte al bienestar de ustedes como aprendices en todo su proceso formativo, ¿sí? El alcance pues que tiene el reglamento del aprendiz pues es a todo aquel aprendiz que esté inscrito en un proceso, en un programa de formación, ¿sí? Tanto tituladas presenciales, virtuales y a distancia. Acá que es importante también tener en cuenta en definiciones, por ejemplo, los principios orientadores que tenemos en el SENA, ¿cierto? Buscamos que nuestros aprendices sean autónomos, que también puedan, digamos, en ese proceso de participación y de trabajo en equipo, pues que ustedes también puedan tomar decisiones frente a cómo se hacen los procesos, que ustedes también puedan dar sus opiniones, ¿cierto? Entonces, como que se construya con ustedes también en ese proceso formativo. Cuando hablamos de dignidad, inclusión y enfoque diferencial, que son pues como tres términos que van muy de la mano, nosotros acá nos guiamos o nos acogemos, digamos, a medidas nacionales y normativas donde debemos garantizar pues que la educación sea igualitaria para todos, ¿cierto? Entonces, cuando hablamos de enfoque diferencial, allí nos especifican como 6 poblaciones que están, como lo decimos, como priorizadas de alguna manera, donde también debemos garantizar los derechos, la garantía de los derechos de estas poblaciones. Vamos a ver si me acuerdo. Las 6. Sé que es población LGTBIQ+, población campesina, población NARP, que allí entran negros, raizales y palenqueros, la población con discapacidad, población mujer, y me falta uno. Se me escapa en este momento, pero bueno, son como esas en específico, donde pues debemos garantizar también que no haya como esa exclusión por alguna condición en específica, ¿sí? Entonces, digamos que es importante garantizar esos derechos allí. ¿Hasta acá alguna pregunta? Vamos bien. Todos veamos bien. Listo. Muchas gracias, Andrés. En cuanto a derechos de los aprendices, pues tenemos que, digamos que acá tratamos como de enumerar de alguna manera como aquellos acciones o aquellas, ¿cómo lo podemos decir? Como, sí, pues como aquellas acciones que debemos tener en cuenta, pues que debemos garantizarles a ustedes como aprendices del centro, ¿sí? Donde no haya exclusión en cuanto a todas las razones que nos mencionan acá, ni por género, raza, por origen familiar, si hay alguna discapacidad, nacionalidad y bueno, todo lo que tenemos allí. ¿Sí? Entonces, ¿qué es importante? Que ustedes en este proceso formativo
aunque ustedes, pues digamos, no van a estar con sus compañeros desde la presencialidad, yo me imagino que habrá momentos donde tienen que conectarse, hacer trabajos y pues también de alguna forma interactuar entre ustedes. Y si en algún momento ustedes perciben que hay algún tipo de discriminación por la razón que sea, eso es importante que sea reportado, ¿cierto? O sea, que como un conducto regular, en primera instancia con su directora de grupo. Si esto, digamos, no se ve, bueno, como que no resuelven o no ven que les presten atención frente a esa dificultad que se esté presentando, pues la idea es que conviene estar siempre como que ustedes nos hagan saber ese tipo de situaciones y no dejemos que pase, ¿sí? Porque no sabemos de qué forma podamos también estar afectando ese bienestar emocional de las personas. En este capítulo, bueno, en cuanto a los derechos de los aprendices, les voy a mostrar acá un poquito en el documento, así como muy general, para no, porque es que son más de 20 y pico no les voy a leer pues como todos, porque no nos alcanza acá como el tiempo. Entonces, en primera instancia, ustedes tienen derecho pues a que tengan todo este proceso de inducción, que desde el primer momento ustedes conozcan qué es el SENA, qué beneficios tienen desde bienestar, qué actividades pueden participar, que cuando inician su programa de formación, que sepan los temas que van a ver, ¿cierto? En qué se van a formar y todo lo que tiene que ver como con los lineamientos, de alguna manera, ¿sí? Todo lo que es recibir formación profesional integral, es lo que les decía, no solamente formarlos para una tecnología o un técnico, sino que ustedes también sean formados desde esa parte integral del ser. ¿Listo? Bueno, por acá, esto de la infraestructura, pues digamos, pues que tener al alcance y a disposición lo de la infraestructura, pues aunque ustedes no estén acá presencialmente, como les contaban el sábado, algunos, los otros compañeritos de acá de bienestar, si alguno está en la región, está acá en el Quindío, ustedes saben que pueden venir a hacer uso de las instalaciones del centro, del gimnasio, la biblioteca, ¿sí? Y pues los chicos que estén en otras ciudades, pues pueden acercarse en las otras sedes que hayan pues como más cercanas y pues demostrando que son aprendices del SENA, pues también podrán hacer uso de la infraestructura de alguna manera, sí. Dice recibir oportunamente los elementos de, bueno, esto es más de presencialidad, disfrutar de los beneficios del Plan Nacional Integral de Bienestar, entonces, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con los apoyos de sostenimiento, es estar muy atentos a las convocatorias. Sabemos que frente a ese tema pueden generarse muchas dudas, pero yo creo que ustedes quedaron con el correíto de David, que es la persona encargada de lo de los apoyos de sostenimiento. Entonces, es importante que ustedes tengan todos esos contactos y esos correos, pues como para poder estar resolviendo las dudas o que ustedes puedan como estar atentos como a esa información, ¿sí? Eh, recibir orientación humanista, ocupacional y actitudinal. Entonces también ustedes acuérdense que tienen todo ese apoyo desde el área de psicología, si en algún momento requieren como esa asesoría individual o grupal, porque quieran reforzar un tema como tal desde habilidades blandas, también lo podemos hacer, ¿sí? Esta es muy importante, reconocerse y ser reconocido como persona con discapacidad en caso de que alguno de ustedes tengan algún tipo de discapacidad física o mental, pues eso también es importante que se haga saber desde un inicio a los instructores o si ustedes tienen algún certificado que tengan algún tipo de discapacidad, pues digamos que de alguna manera eso es importante saberlo, porque pues no sé, si de pronto se les dificulta como en ese proceso de formación para presentar un trabajo por su dificultad, pues habría que como buscar las formas de que ustedes puedan como cumplir con todo ese proceso pues educativo y mirar de qué forma se adapta de alguna manera, ¿cierto? Pues siendo casos pues así súper excepcionales. Por ejemplo, hemos tenido aprendices que de pronto tienen problemas diagnósticos como de discalculia, hablando pues como algo así puntual, eso tiene que ver con problemas de las matemáticas, pero que son problemas, o sea, reales, que son diagnosticados, que se les dificulta, entonces se tratan de buscar como las formas de adaptar para que los instructores pues puedan aplicar, ¿cierto?, sus evaluaciones o sus exámenes y que la persona pues también pueda cumplir. Entonces, bueno, digamos que así en general, pues bueno, tenemos muchos derechos a los cuales pues ustedes deben como pues tener como presentes para que asimismo ustedes puedan también como hacerlos respetar y garantizar. ¿Listo? Bueno, continuemos allí. En este capítulo también tenemos todo lo que está con las representatividades de los aprendices, que es lo relacionado con el Sistema Nacional de Liderazgo. Yo no me acuerdo bien si el sábado les hablé de eso, pero así como en general. Yo les dije que la idea es que en unas semanitas, cuando ustedes ya de pronto se conozcan un poquito más,
Si hay alguno que de pronto considere que tenga esas habilidades de liderazgo, que le gustaría de pronto ser el representante de grupo, de alguna manera, pues como destacar en esa habilidad y poder como potenciar esas habilidades de liderazgo, vamos a hacer lo que se llama elección de vocero, ¿sí? O representante de grupo, ya que es importante que esta personita pues sea como ese mediador, de alguna manera, por decirlo así, entre la información con los, pues que salga de bienestar hacia sus fichas y que sea más oportuna, que sea esa personita que sea participativa, proactiva, que también tenga propuestas y que sea como alguien que les ayude pues como a gestionar de alguna manera esas necesidades que surjan como fichas, ¿sí? Entonces, eso en cuanto al Sistema Nacional de Liderazgo, nosotros también tenemos allí pues más procesos en liderazgo en todo lo que tiene que ver con las elecciones de representantes, por ejemplo, de la virtualidad. Hay un representante en este momento que incluso hoy estuvimos en la ceremonia de posicionamiento, donde ya quedó como decretado que yo ahorita pues busco como el nombre de la personita, como para que ustedes tengan allí como el conocimiento de que hay una persona que es representante de los virtuales y otra persona que es representante de las fichas a distancia, ¿sí? Es Valentina, se señora. llama, se llama Arley. Les voy Ley. a compartir el número, ¿cierto? Para que Sí, ellos lo tengan. perfecto. Gracias, Instru. Sí, Arley, sí, ya. Arley fue la persona pues, que quedó elegida o que eligieron los aprendices que fuera su representante. Entonces, digamos que él va a ser una persona que también va a estar muy atenta como a las necesidades que tengan ustedes como aprendices para poder como intervenir, ¿cierto? Como con esas necesidades que vayan surgiendo allí. Listo, muy bien. En cuanto al capítulo 3 encontramos lo que son los deberes, ¿cierto? Entonces ya como que las obligaciones, esas normativas que se esperan que ustedes como aprendices del SENA pues cumplan de alguna forma para, digamos que llevar ese proceso formativo lo más ameno posible. Entonces les voy a mostrar por acá un poquito como de los deberes, está por acá. Entonces, por ejemplo, nos dicen que suscribir al momento de asentar la matrícula, el acta de compromiso como aprendiz. Me imagino que ustedes pues hicieron eso en el momento de inscribirse pues en Sofía Luz y todo ese proceso pues de esos papeles que les pidieron para poder ingresar, conocer y cumplir con el reglamento al aprendiz, ¿cierto? Como para que ustedes no vayan a incurrir en alguna falta, actuar siempre teniendo como base los principios y valores institucionales, registrar y mantener actualizados en el sistema de gestión académica administrativa, o sea, los datos que ustedes coloquen en Sofía Plus, ¿cierto? Sus datos personales, como sus números telefónicos, sus correos y bueno, toda esa información es muy valiosa y muy importante para nosotros. Entonces, en caso tal de que eso cambie en el transcurso de su proceso educativo, es importante que ustedes vayan actualizando esa información. ¿Listo? Asistir con puntualidad a todas las actividades, cuando los citen los instructores para reunirse de forma virtual, con la entrega de los trabajos, con las fechas estipuladas. Entonces, todo eso es importante que ustedes lo tengan en cuenta. Siempre justificar sus inasistencias o, bueno, en este caso no tanto inasistencias, sino como el no presentar un trabajo, o sea, pues tiene que tener una justificación válida y ustedes ya coordinan con cada uno de sus instructores pues para la entrega de las mismas, ¿sí? Cumplir con la reglamentación y las directrices que se emitan pues en todas las actividades que se programen, en las reuniones que se programen, no solamente en la parte pues de con sus instructores, sino con el resto de actividades que organicemos, ¿sí? Por ejemplo, ahorita pues vamos a tratar en diciembre, eso se va a organizar, ¿sí? Pues de hacer de pronto como las novenas virtuales, porque la idea es también generar esa participación con ustedes, que aunque no estén en la presencialidad, pues de alguna manera también busquemos una forma como de integrarlos, ¿sí? Porque eso es como lo que se busca. Y muchos más que tenemos allí que también son importantes, pero pues eh, como les dije, pues les vamos a enviar el documento para que ustedes como que lo revisen a profundidad. Bueno, continuemos allí. En cuanto a las prohibiciones, digamos que son aquellas limitaciones o pues aquellas o actos o situaciones que debemos tener como en cuenta pues para no incurrir en ellas. Acá hay muchas que aplican más como para la presencialidad, pero pues que es importante que igual ustedes conozcan. Quiero empezar con esta que dice plagiar, que les quiero contar un caso que tuvimos hace como 2 trimestres anteriores con unos chicos de virtualidad, ¿cierto? Todos conocemos qué es el plagio, ¿cierto? Que es como
utilizar materiales, trabajos o utilizar información de otras personas sin citar o utilizar los derechos de autor, ¿sí? De alguna manera. Entonces, nos tuvimos un caso con dos chicos que incluso los mandaron a comité de seguimiento y evaluación y tuvieron que hacer plan de mejoramiento, tanto, tanto académico como actitudinal, porque resulta que los pusieron a hacer un trabajo final, la entrega final, y pues dos chicos pues decidieron como apoyarse el uno al otro, ¿cierto? De pronto en compartirse como su trabajo uno al otro, como para que se guiara y el otro chico de pronto, pues no sé, por descuidado, no sabemos qué pasó, terminó entregando el mismo trabajo que el compañero. Entonces el instructor pues reportó el caso y para él eso fue plagio porque fue como copiar todo el trabajo del compañero. Entonces se hizo como todo el seguimiento, ellos aceptaron pues como su error y eso. Pero ¿a qué vamos con esto, chicos? De que de pronto uno ve estas situaciones como que, bueno, fue un error, de pronto no puse atención, o fue con intención o sin intención, sea como sea, uno a veces dice, "Ah, pero esas bobadas, sí, de pronto son bobadas, pero si uno no empieza como a entender la gravedad de este tipo de situaciones desde el ámbito académico, cuando ustedes estén en una empresa o en una situación ya, digamos, laboral, este tipo de situaciones, por más mínima que sea, o de pronto en documentos un poco más, no sé, normativos, legales, nos pueden llevar a tener dificultades legales, pues, digamos, más serias, ¿sí? Que nos pueden hasta demandar o llevar a un proceso jurídico, ¿cierto? Entonces, digamos que eso es importante que ustedes tengan como en cuenta allí, ¿sí? En cuanto al utilizar como información del SENA, documentos que sean propios del SENA, esa información, digamos que hay cosas que son muy puntuales como del proceso de formación y es importante que esa información se proteja, ¿sí? Que se utilice solamente como para eh, procesos académicos como tal y no que se vaya a utilizar como en otras entidades o que se divulgue esa información ¿cómo lo podemos decir? Como con otras intenciones, por decirlo, pues como de alguna manera. Esto de ingerir, ingresar, esto es muy presencial, ingresar, utilizar. Valentina, igual Sí. ellos en un momento del tecnólogo van a estar acá haciendo prácticas de laboratorio, entonces de pronto sí es importante mencionarles esas. Ah, ok, ok. Listo. Entonces, digamos, cuando ustedes tengan ese contacto, pues ya con las instalaciones, pues sí es muy importante siempre cuidar la infraestructura, no hacer ingreso, pues como nos dicen allí, de bebidas alcohólicas, sustancias psicoactivas, armas, sí, de cualquier tipo de armas que generen riesgo, pongan en riesgo la vida propia de los demás. Eh, entonces, eso es como importante tenerlo en cuenta allí. Allí nos dicen lo de realizar acciones proselitistas de carácter político-religioso, ¿cierto? Nosotros acá dijimos que respetamos, ¿cierto? Las diferencias de todos nuestros aprendices, pero una cosa es respetar desde la individualidad y otra cosa es, no sé, de pronto desde el fanatismo querer arrastrar a otras personas como a este tipo de situaciones, ¿sí? Entonces, es como respetar esos límites desde allí. Y lo que tiene que ver con discriminar cualquier miembro de la comunidad del SENA por cualquier condición que sea, ¿sí? Entonces, eso es importante que ustedes tengan en cuenta allí, chicos, como toda esta parte de prohibiciones. En el capítulo 4, bueno, preguntas hasta allí, antes de pasar al siguiente capítulo. Ninguna. No, está todo claro por el momento. Listo, muchas gracias. En este capítulo 4, digamos que, como les había dicho al inicio, es muy administrativo, es como todo el proceso que ustedes hicieron. Allí nomás hacen, pues, a ver, el proceso que ustedes hicieron para poder ingresar a sus programas de formación. Em, digamos que acá hacen como unas anotaciones muy puntuales como para casos específicos, que es como información como adicional. Por ejemplo, cuando un aprendiz quiere ingresar al SENA y es de otro país, ¿sí? Digamos que esto no es algo que se rechace, sino que si está con su estatus migratorio vigente, que no esté vencido y que no haya ningún tipo de dificultad frente a esto, digamos que no tiene ninguna dificultad para poder estar en el SENA, ¿sí? Mm, bueno, en la parte de registro, pues ahí hacen como la aclaración de que sí es importante, si alguno de ustedes tiene algún tipo de discapacidad, como lo hablábamos ahora, es importante que desde el inicio eso que se deje como la claridad y con las evidencias, pues, o ya sea su certificado de discapacidad, lo que tenga, pues para poder mirar qué adaptaciones
se deben de realizar. Acá nos dicen que en el proceso de selección, por ejemplo, pues quienes ya hayan estudiado algún tipo de técnico o tecnología, ¿sí? Y vaya a hacer otro curso acá o otro, vaya a estar pues como en otro programa de formación, digamos que se tienen en cuenta en caso tal, pues allí, o sea, que para el siguiente programa no se tenga que hacer pruebas, sino que, o sea, que ese filtro como que se elimine de alguna manera y como que pueda ya continuar como con su proceso, ¿sí? Bueno. En el tema de reingreso, pues es más como cuando de pronto alguno no puede continuar como con su proceso de formación y pues necesitan hacerlo de forma voluntaria, pues digamos que eso es importante que en caso tal de que ustedes de pronto vean que no pueden continuar por alguna dificultad personal, chicos, no se retiren y no vuelvan así pues como que listo, no avisé, no informé y simplemente ya no aviso porque pues digamos que eso de alguna forma los puede penalizar, más bien busquen la forma de comunicarse con los instructores, de avisar, de mirar qué se puede hacer, si se puede aplazar, que quede formalizado, para que ustedes pues digamos luego puedan volver con, digamos como con las puertas abiertas y de buena manera, ¿sí? Alguien tenía una pregunta, me pareció ver como que levantaron una manita. Listo. ¿Sí? ¿O no? No, Valentina, no hay manito levantadas. Listo. En cuanto a los incumplimientos justificados, pues bueno, desde el reglamento al aprendiz nos dicen que hay como dos tipos de inasistencias, las programadas y las no programadas, ¿cierto? Pues digamos que, bueno, no sé la forma en que ustedes se reúnen, pues si los instructores ustedes los citan siempre con anticipación, les envían los enlaces, les dicen qué día se reúnen y esto, pero pues en caso tal, a ustedes les quedan las clases grabadas, ¿cierto? Para que ustedes puedan pues como ponerse al día y poder continuar con el proceso sin interrumpirlo de alguna manera, que eso es como una ventaja a diferencia de la presencialidad, que si usted no vino a la clase, pues se la perdió, ya mire cómo pues se pone como al día. Pero de alguna forma, allí nos dicen que esas inasistencias programadas, es cierto, son las que al menos uno informa un día antes de la clase, por alguna situación, porque me programaron una cita, una reunión de último momento, pero que sean, o sea, o que tenga yo de alguna forma de cómo demostrar del por qué no voy a poder asistir, ¿sí? Y las no programadas, pues ya son aquellas que de pronto, no sé, pasan situaciones, calamidades domésticas, o accidentes, bueno, no sé, situaciones que no nos permiten informar como de pronto con esa proximidad a la fecha de la clase. Entonces es como que tenemos al menos 5 días hábiles, ¿sí? Como para poder informar sobre la ocurrencia, ¿listo? En cuanto al proceso de deserción, por ejemplo, acá nos dicen, tú me recuerdas, esta ficha es de virtualidad, de titulada virtual, es de distancia. Esta distancia es el único programa a distancia que tiene nuestro centro, Valentina, y va a 8 trimestres. Oh, Ellos ok, estudian 2 años de etapa lectiva y 6 de productiva. listo, perfecto. Entonces, es importante que tengan en cuenta que, por ejemplo, en el proceso pues, las tituladas a distancia, digamos, cuando se podría llegar a un proceso de deserción o se tendría en cuenta como un proceso de deserción si ustedes incumplen o digamos con 3 inasistencias en los encuentros presenciales que los citen, pues como para hacer esas prácticas, ¿sí? Teniendo en cuenta que esas inasistencias no sean justificadas. Ahí es cuando uno dice como que no vino, nunca dijo nada. Entonces ahí eso va sumando y pues los instructores tomarán como las asistencias y eso y pues tendrán en cuenta de cómo manejar como ese proceso, ¿sí? Valentina, Señora. Valentina, permítame, les cuento una cosa, es que como el programa se maneja pues en un 90% virtual, ¿cierto? Es muy importante que ustedes estén en comunicación con los instructores, no solo conmigo, sino con los instructores de las demás áreas, porque a veces se les presentó algún inconveniente, no están subiendo las evidencias, pero nunca dijeron nada. Entonces, al final de cada trimestre es obligación nuestra como instructores valorar el trabajo de ustedes y si nunca supimos qué pasó, pues se valora como no aprobado. Entonces, si tuvieron algún inconveniente, comuníquense, tienen los teléfonos de los instructores a la mano ahí en el grupo. Charlen con ellos, pónganse de acuerdo para hacer lo que tengan que hacer, pero no se me vayan a perder, ni a mí ni al resto de instructores, porque
pues se van acumulando no aprobados y cuando se acuerdan que están estudiando, pues ya no hay nada que hacer. Gracias, profe. Gracias por la aclaración, Instru. Gracias, profe. Miguel, ¿tienes una pregunta? Sí, señora Olga, lo que pasa es que los números de los otros profesores, los otros instructores no los tengo. ¿En qué parte del grupo los encuentra uno? No te preocupes, Miguel, es que como no hemos arrancado, mira que apenas el profesor Juan Pablo Gil se empezó a comunicar con ustedes. Es muy importante que estén atentos al grupo. Como a veces escribimos muchas cosas, se va perdiendo la información importante. Entonces, bueno, estamos comenzando, vamos a ir regulando la participación en ese grupo para que no se pierdan, porque miren que se da una información y pues algunos la leen y la entienden y otros definitivamente no y está en el grupo. Entonces, a medida que se vayan presentando los instructores, van a ir teniendo ustedes acceso a los teléfonos y si no se les pierde, pues me cuentan a mí y yo se los doy, no hay ningún inconveniente. Ok. Listo. Bueno, continuando con entonces, bueno, ahí terminamos entonces lo que es el capítulo 4. Esto nos rindió bastante el día de hoy. Vamos con el capítulo número 5. Nos hablan del régimen de faltas, las medidas formativas, disciplinarias y sancionatorias. Entonces allí tenemos como dos tipos de faltas. Hablamos de las faltas académicas y las faltas disciplinarias. Las faltas académicas, pues como su nombre lo dice, está relacionado con todo su proceso formativo en cuanto a la parte académica directamente. Entonces, alguna dificultad que tengan con alguna materia en específico o con algún instructor para la entrega de un trabajo, que estén incumpliendo de pronto, no sé, o que de pronto al terminar cada trimestre se estén quedando en alguna materia y queden debiendo cosas. Entonces, digamos que todo esto se le da como un manejo, ¿sí? Entonces, hay casos donde solamente es como se maneja desde llamados de atención o de pronto, si digamos se sigue incurriendo o no se logró superar de alguna forma como la materia, pues ya los instructores determinan como el seguimiento que se les va a hacer o si es necesario ir a comité de seguimiento y evaluación donde les establezcan un plan de mejoramiento, ¿sí? Entonces, eso digamos que es como el proceso en cuanto a las faltas académicas y en cuanto a las faltas disciplinarias, pues es como similar, pero cuando hablamos de disciplinarias, pues tiene que ver más como con la parte actitudinal y comportamental del aprendiz, ¿cierto? Es como, no sé, por dificultades en la comunicación, si de pronto es un aprendiz que, no sé, sea grosero, que no sea receptivo y que no tenga como esa actitud de mejora frente a ese proceso académico, ¿sí? Entonces esa es como la diferencia entre ambas faltas. Todo esto tiene como un debido proceso, ¿cierto? Desde, si hay una dificultad con algún aprendiz, pues se garantiza la confidencialidad que solamente se trata con el aprendiz como tal, que tenga la dificultad, se hace todo ese debido proceso y pues se busca como que se supere de alguna forma esas faltas, ¿sí? Para no perjudicar de alguna forma al aprendiz, dependiendo también como la responsabilidad que él tenga frente a ello. Entonces, cuando hablamos de medidas formativas, pues nos dice allí que el manejo son primeros llamados de atención, máximo 2, ¿sí? Por escrito, máximo 2 por fase, ¿sí? Entonces se hacen por escrito, donde ya sea pues con el instructor que se tenga la dificultad, hacen un acta con el aprendiz y pues como que llegan a un acuerdo y ya de acuerdo pues a eso, ya miran cómo se va superando, ¿sí? Los planes de mejoramiento, ya cuando son casos un poco más que requieran pues como de un manejo un poco más exhaustivo, ya los instructores tienen pues como ese plazo de máximo, ¿sí? Al menos 20 días después de pasado el suceso y son también máximo 2 por fase, ¿sí? De no cumplirse ese llamado de atención, entonces, o ese plan de mejoramiento que se establezca allí por acta, digamos, con instructor y aprendiz, ahí ya, digamos que tocaría remitir al comité como tal, en los comités de seguimiento de evaluación, ya es citando al aprendiz
con la coordinación académica, con el abogado, con el área de bienestar, para determinar pues ya cómo sería como el proceso a seguir, ¿sí? En las disciplinarias también tenemos que se manejan por llamados de atención, no es por programa, sino por fase también. Y los planes de mejoramiento también se hacen allí, pues digamos que de acuerdo al proceso que se lleve, pues se hace también un acta donde se hace un acuerdo y pues se da como un tiempo específico para cumplir con ese plan de mejoramiento. ¿Listo? También se iría a comité en caso de no cumplirse. Condicionamientos de matrículas. Entonces, dice el instructor debe citar a comité dentro de los 3 días hábiles siguientes al plazo establecido para proceder. Si se superó el plan de mejoramiento que se había establecido de acuerdo a la dificultad, entonces, pues digamos que de alguna forma, pues ya se levanta, pero en caso de que no se cumpla, sí, con los requisitos que se hayan establecido, eso los puede llevar a un condicionamiento de matrícula, sí. Eso tiene pues como otro debido procedimiento y ya depende de si cumplen o no cumplen con lo que establezcan para el condicionamiento, pues eso ya los podría llevar, en caso de que no se cumpla, a una cancelación de matrícula, ¿sí? Digamos que estas ya son faltas un poco más graves o muy repetitivas, donde no se vea como el cumplimiento como tal a ese plan de mejora que se establezca del aprendiz. ¿Listo? Entonces, en la cancelación de matrícula, dice los aprendices que no se hayan certificado después de un año, entonces, por ejemplo, que terminan su proceso y no empiezan como la etapa práctica con tiempo y empiezan a aplazar y a esperar y a esperar, si pasa un año ya no se puede, digamos, de alguna manera cumplir con su certificación, ya que el sistema, sí, Sofía Plus, pues digamos que de alguna forma como que bloquea el usuario de alguna manera, entonces no los dejaría certificar. ¿Listo? Y listo, chicos, esa es toda la información general en cuanto a lo que es eh, el que todo lo que está relacionado con el reglamento al aprendiz. Como les dije, pues acá tratamos como de puntualizar aquellas cosas como que son más importantes, es la generalidad, pero pues les voy a compartir el documento para que profundicen allí como en los temas, en de pronto algo que les haya interesado, y si hay alguna duda me la pueden pues hacer, pues preguntar en este momento, o si luego les surgen más dudas por medio de los correos con la instructora, pues que ya ella tiene nuestros contactos, nos podemos estar comunicando y resolver esas dudas, porque la idea es que este haya sido como nuestro segundo encuentro, porque pues es información general, pero la idea es que con el transcurso pues de su proceso de formación nos sigamos encontrando para otros espacios, para otros temas que organicemos desde bienestar, o pues para lo que ustedes necesiten como tal. Entonces, no sé si hay alguna duda. Valentina, ¿cómo en cuánto consideras conveniente como volvernos a ver para hacer el ejercicio del representante, del vocero, Pues, del grupo? a ver, eso depende. ¿Ustedes cada cuánto se reúnen como tal? Conmigo una vez en semana, todos los viernes vamos a estar, pero van a tener otras tutorías en la semana, o sea, ellos tienen unas sesiones que son asincrónicas. A veces pueden estar todos en las sesiones, a veces no, tienen la obligación es de mirar las grabaciones, leer en la plataforma los contenidos y entregar las evidencias. Ok, Pero conmigo más o menos sí, cada 8 estamos viéndonos. ok. ¿Y el primer encuentro presencial cuándo lo hacen? ¿Esos son Ellos todos, o sea, vienen todos o los citan como por grupos o cómo es? Valentín, eso se tarda porque en el desarrollo curricular de este programa lo único que tenemos presencial son las prácticas de laboratorio. Y Ah, como ok. tenemos chicos de todas partes del país, entonces como que me queda difícil llamarlos pues cada vez que se plantea una práctica. Entonces la reunimos todas las prácticas y los llamamos por ahí cuando estén como en quinto, sexto trimestre que ya tienen como los conocimientos de laboratorio, ya han visto la teoría, entonces vienen a hacer las prácticas. Todo Ah, un ok, fin de ok. semana. Listo, no, no, dale. Quería pues como aclarar ese tema. No, Istro, entonces yo diría que más o menos en un mesecito, en un mes y medio, ¿sí? Que ellos ya de pronto como que hayan tenido esa interacción entre ellos, que se conozcan un poquito más como en el desarrollo de las clases y esto.
y ya podemos volver a hacer como una reunión como estas para mirar quiénes se quieren postular, diga, o sea, se presenten con todos, o sea, que la idea es que digan cuáles son sus razones para querer ser los representantes de su ficha, ¿sí? Y ya, de acuerdo a eso, pues que todos hagamos, porque es que hay que hacer un proceso de, como democrático, ¿sí? De votación, donde listo, se postulan una, dos, tres, bueno, los que se quieran postular, y el resto de personas de la ficha, pues deciden quién quiere que sea, pues la persona que lo represente, o sea, hacemos un proceso de votación, ¿sí? Valentín, Nayarín tenía una pregunta o se desanimó. Bajó la manito. Lorena. Buenas noches, buenas noches para todos. Mi pregunta es si yo vivo en Bogotá y cuando tengamos en el quinto o sexto semestre, ¿tengo que ir hasta allá a hacer los laboratorios o cómo se hace? Sí, claro, Nayarín. Recuerden que cuando estábamos entregando documentos, esa fue la aclaración que yo les hice. Y esa es la diferencia de un programa netamente virtual a este que es a distancia. Una vez durante todo el tecnólogo van a venir aquí a Armenia a hacer los laboratorios de manera presencial. Así es. ¿Cuántos días serían esos laboratorios? ¿Serían un día o en cuántos días más o menos se tiene presupuesto de hacer los laboratorios? Depende muchísimo de cómo se organicen ustedes. Por lo general lo hacemos en un fin de semana con puente para poder utilizar 3 días completos para hacer las prácticas. Gracias, muy amable. Ok, Buenas noches, una pregunta, profe. cuéntame. Eh, Ejemplo, cuando nos toque esas prácticas presencial, ¿los gastos los asumimos nosotros o el SENA se encarga de eso? Los gastos los asume el aprendiz. Desafortunadamente, el SENA no tiene rubros específicos para los programas a distancia. Entonces, no, sí tienen que asumir los costos ustedes, chicos. Muchas gracias. Jorge Buenas Atilio, noches. cuéntame. No, la pregunta ya la solucioné con la respuesta que dio la compañera Lorena. Era la cuestión del tiempo, cuántos días y todo eso. De todos modos ya me queda claro. Ok, ok. Michael, Bueno, la pregunta mía es, ¿qué necesito que confirmen con tiempo para poder cuadrar las cosas? Porque yo estoy en Cartagena también, a mí me tocaría viajar. no te Entonces, cosa que preocupes. nos den un tiempo específico para poder programar todo, dejar listo acá en la empresa las cosas para que sigan marchando y poder hacer el viaje como tal. Claro, Michael, eso lo programamos con tiempo porque tenemos también gente por allá en Caquetá, en Nariño. Entonces a todos, somos conscientes que a todos, pues a algunos les toca más cerca, otros más lejos, pero no te preocupes que eso se programa con toda la anticipación del caso. Miguel, Ok, perfecto, profe, muchas gracias. ok. Bueno, instructora, mi pregunta es, yo también estoy en Cartagena y como hay una etapa electiva o productiva, ¿no? La parte práctica, la carrera tiene una etapa práctica donde uno tiene que entrar a alguna empresa o algo así. Bueno, Miguel, ese es un asunto distinto. Este tecnólogo tiene 24 meses de etapa lectiva, que es a lo que le llamamos en el SENA, a ese periodo de tiempo en el que ustedes estudian. Y después tiene 6 meses de etapa productiva, que es como tradicionalmente la empresa se convierte en coformador nuestros para que ustedes hagan su práctica en el SENA. Eso es un asunto distinto. La charla de etapa práctica, recuerden que se aplazó para lunes. De lo que estamos hablando en este momento es de las prácticas de laboratorio, que son parte de la etapa lectiva, o sea, de su formación, por ser un programa a distancia. Es la diferencia con un programa netamente virtual. Acá sí tenemos que, una vez durante todo el tecnólogo, hacer las prácticas de laboratorio. Eso es Miguel. Ok. Luis Vega tenía una pregunta o ya se la respondimos. No, profe, ya mi compañero ya aclaró una pregunta que le iba a hacer. Muchas gracias.
en cuestión de que yo me encuentro también en una empresa y quería saber también eso, quería era esas clases, pero ya usted le respondió a ese compañero que hizo esa misma pregunta que iba a hacer yo. Sí, no se preocupen, preocupémonos en estos trimestres, enfoquémonos en aprender muy bien, en estar al día y ya cuando se llegue el momento, más o menos cuando comience ese año, yo ya les voy contando cómo, cuándo pueden ser las fechas y ya ustedes se ponen de acuerdo y ya trabajamos en toda la logística del caso. Chicos, ¿tienen alguna otra pregunta para Valentina? ¿Les quedó claro que tenemos un reglamento? Profe, disculpe, Cuéntame. en caso de un reingreso que uno pues se tenga que salir voluntariamente, ¿cuánto es el tiempo máximo que uno puede retirarse para volver a reingresar? Valentín, esa es una muy buena pregunta. Sí, No, sí, es una muy buena pregunta. Sé que depende mucho también, pues digamos, de, por ejemplo, si ustedes empezaron este trimestre y digan, no, el otro trimestre por alguna dificultad no puedo, necesito aplazar, digamos que eso se entra a revisar directamente con coordinación, porque lo que hay que revisar para poder aplazar es que el siguiente trimestre, pues digamos que haya otra ficha que vaya acorde a las fechas y a los tiempos en que ustedes, digamos, van a cortar ese trimestre, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si tú te retiras y cuando vuelvas a ingresar, porque vas a entrar a segundo trimestre de ese programa de formación, cuando vayas a ingresar hay otra ficha que esté en ese trimestre que tú necesitas, pues digamos que no hay ninguna dificultad y puedes empezar. No estoy muy segura el tiempo exacto, así puntual, creería que es más o menos de 2 a 3 trimestres, pero les resuelvo la duda, sí, pregunto bien con coordinación y con la instructora les aclaro, sí, cuántos trimestres son los que se pueden como tener en cuenta para hacer ese aplazamiento. Pero sí sé que depende mucho de que cuando ustedes aplacen, en el momento de que vayan a volver a reingresar, si haya, digamos, el programa de formación en el trimestre que ustedes necesitan ingresar, ¿sí? Vale, gracias. Con gusto. Como les dice Valentina, depende mucho. Por ejemplo, este programa por lo general sale en todas las convocatorias. Entonces ustedes tienen la posibilidad de reingresar, o sea, de aplazar y reingresar en la ficha siguiente. Pero a veces, por cuestión de metas o por algunas circunstancias, no se oferta. Entonces, digamos que ustedes terminaron quinto trimestre y en el sexto trimestre se embolataron por allí y ya, pues quisieron como aplazar ese trimestre. Probablemente les toque esperar 1 o 2 trimestres para poder ingresar al trimestre que a ustedes les faltan. O sea, lo importante es que ustedes no pierden su avance. Todo lo que tengan aprobado lo registra Sofía y lo importante es que ustedes no se me pierdan y hagan la novedad en Sofía. Entonces, entran a Sofía con el perfil de aprendiz, se van a donde dice novedades y ahí colocan aplazamiento. Entonces, el sistema nos avisa a los instructores y no nos deja ponerles no aprobado, sino que dice este aprendiz tiene una novedad. Y uno ya sabe que ustedes pronto regresan a otra ficha. Y ya la coordinadora, pues también hay que escribirle a la coordinadora. De hecho, en esos casos me comentan al interno y yo ya les digo qué hacer y a quién mandar los correos necesarios para que todo quede en orden y ustedes puedan volver a la siguiente ficha que les sea más cómoda. Pero miren qué coordinación académica, ustedes conocieron a nuestra coordinadora Margarita, es una persona muy humana, es una persona muy buena. Entonces, en todo lo que se pueda colaborar de acuerdo a las circunstancias que ustedes presenten, pues la verdad eso es lo que se pretende, que ustedes terminen su formación y no tengan que retirarse pues por asuntos así momentáneos. Vale, gracias. Ok, Jamie. ¿Tienen alguna otra inquietud? Creo que Jorge Atilio y Michael dejaron las manitos levantadas. ¿O tienen alguna otra pregunta? No, profe. Ok. No, profe, para nada. Listo, Instru. Entonces, pues esa sería como la información. Karen, ¿tienes alguna pregunta?
Y que la levanto nuevamente. Karen, si estás hablando, tienes de pronto el micrófono apagado. Buenas. Hola. Sí tenía una pregunta. Lo que pasa es que, o sea, yo estoy en Santa Marta en estos momentos, pero yo estoy sola, o sea, solo con mis hijos. Y actualmente no tengo empleo, pero ojalá que pudiera, ay Dios mío, Señor, yo lo único que le pido a Dios o sea, que el día que toque la práctica de química, que por favor sea, como dice el compañero, que por favor nos puedan avisar con tiempo porque, ajá, tengo un niño de 2 años, no tengo a quien dejárselo aquí y más o menos yo me podría comunicar con alguien, con algún familiar de Cartagena para poderlo enviar, no sé. Ay, la verdad que esto o sea, como que me tronco. Karen, yo creería que cada problemática se asume en el momento en que toque. No te preocupes, falta como un año para que vengas a hacer prácticas. Así que ya un año, No, mira, bueno, debido tiempo y te ayudamos a solucionar, no te preocupes. Profe, la verdad que sí. Ay, Dios mío, porque me asusté demasiado. Bueno, profe, chicos, cuéntenme. profe, es que hay una pregunta, pues no directamente mía, es que hay un familiar que está en otra tecnología, pero viendo esta tecnología en la que iniciamos, él quiere trasladarse, él puede suspender o al suspenderla, ¿qué tanto esperar porque pues se interesó con esta tecnología, ¿En qué tecnología pero pues está? coordinación de procesos logísticos? Te tendría que averiguar. Si quieres, escríbeme al interno. Yo averiguo con coordinación porque sé que cuando son programas afines, digamos un técnico en calidad ambiental y seguridad, o es un técnico un tecnólogo en control ambiental, pues hay movilidad. Pero es un programa distinto porque el programa de logística es bien distinto a este. Déjame averiguo, pero sí recomiéndale que, o sea, sea muy juicioso en el programa en el que está, porque igual primer trimestre pues se ven muchas básicas para que cuando solicite el traslado pues se lo puedan dar fácilmente. Pero acuérdame, escríbeme al interno y yo le pregunto a la coordinadora. Sí, sí, agradezco, profe. No, lo que pasa es que tanto como hacer el traslado es tener la seguridad, porque de pronto por hacer uno, pues se quede sin las dos y pues la cuestión Sí, se identificó más con esa tecnología, entonces no perder pues nada, ¿no? Antes con todo lo contrario, que pues sea ganar quedarse con esa tecnología o dado el caso en su defecto, pues continuar en la que está. sí, sí, señor. Escríbame para yo averiguar y así le damos una información eh, detallada, porque no sabría decir en este momento si hay movilidad desde ese programa. Chicos, a las 7 de la noche comienza la sesión de Correo Soy Cena, que es muy valiosa. Esta no es en este link, sino en el otro que les acabo de reenviar porque de pronto se les embolata. Nos vamos a unir a la sesión donde están el resto de compañeros virtuales. Entonces, los espero allá. Voy a terminar la grabación de esta sesión. Valentina, te agradezco muchísimo, muy valiosa la información. Y nos vemos en el otro link, ¿vale? Listo, Instru, dale, no, con muchísimo gusto y una feliz noche para todos, chicos. Gracias, Gra- profe. Muchas gracias. Gracias. Gracias, Bueno, profe. voy a Muchas terminar gracias. y nos vemos en el otro. Gracias, profe. Ok.